Disculpe, señora. Mi hija se dio cuenta que es tu cumpleaños. ¿Estaría bien si nos unimos a ustedes? La mujer en silla de ruedas miró hacia arriba. Sus pálidos ojos azules brillaban con algo entre incredulidad y esperanza desesperada. Frente a ella había un pequeño pastel comprado en una tienda con una sola vela, cuya llama temblaba con la brisa de septiembre. El parque estaba vacío excepto ellos tres. Un hombre de 35 años con el cansancio grabado en su rostro. Una niña de 7 años con una sonrisa de dientes separados. Y una mujer de 80 años que había sido invisible durante tanto tiempo que casi había olvidado lo que se sentía ser vista. ¿Quieres sentarte conmigo? Su voz se quebró en la última palabra. La niña asintió con entusiasmo y ya se dirigía hacia la mesa de picnic. Nadie debería estar solo en su cumpleaños. Lo que ninguno de ellos sabía era que ese momento, esa simple pregunta, lo cambiaría todo. Porque a veces la familia que necesitas te encuentra en los lugares más inesperados. Y a veces las personas que te salvan son las que tú terminas salvando a cambio. Antes de continuar, por favor dinos desde qué parte del mundo nos estás sintonizando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. La mano de Henry Wilson se cernía sobre el hombro de su hija mientras estaban parados en el borde del pequeño parque en Maple y Fifth. Se dirigían a la heladería, una bola, un capricho poco común que él no podía permitirse, pero que tampoco podía negárselo. Hoy no. No cuando Emerald había estado sin convulsiones durante casi 2 semanas, su periodo más largo en meses. Pero ahora se quedaron congelados, mirando a una anciana celebrar su cumpleaños sola. Por favor, papá, susurró Emerald, tirando de su manga. Se ve tan triste. Henry sintió que algo se le revolvía en el pecho. Estaba cansado. Un cansancio profundo, desgarrador. El cansancio que da tener 3 trabajos y dormir cada 4 horas. El cansancio que da llevar una cifra en la cabeza como una sentencia de muerte. $47,000. Eso era lo que separaba a su hija de la cirugía que podría detener sus convulsiones, de una infancia normal, de un futuro que le aterrorizaba cada día. Pero al mirar a esa mujer, su cabello plateado cuidadosamente peinado, el cardigan que llevaba a pesar del calor, la silla de ruedas colocada justo al final de la mesa de picnic, reconoció algo familiar. Soledad. Esa que hace que los momentos importantes se sientan vacíos. La que había sentido en las salas de espera de los hospitales a las 3 de la mañana, viendo el pequeño pecho de Emerald subir y bajar, preguntándose si era suficiente. De acuerdo, se oyó decir. Vamos a desearle feliz cumpleaños. El rostro de Emerald se iluminó, y ya estaba. Lo empujó al otro lado de la calle antes de que pudiera reconsiderar su decisión. Al acercarse, la mujer levantó la cabeza. De cerca, Henry pudo ver la aguda inteligencia en sus ojos, el cansancio que nada tenía que ver con la edad, y algo más, una profunda soledad que parecía irradiar hacia afuera como ondas en agua quieta. Disculpe, señora, dijo Henry, sintiéndose repentinamente incómodo, intrusivo. Mi hija se dio cuenta de que es su cumpleaños. Nos estábamos preguntando, ¿le importa si nos unimos a usted un momento? La expresión de la mujer pasó por una docena de emociones en cuestión de segundos. Sorpresa, confusión, sospecha y, finalmente, algo que parecía peligrosamente cercano al llanto, antes de convertirse en una esperanza cautelosa. ¿Quiere sentarse conmigo?, repitió como si la idea le resultara desconocida. Si le parece bien, dijo Henry con suavidad, agachándose ligeramente para quedar a su altura. Nadie debería estar solo en su cumpleaños. Su voz salió apenas por encima de un susurro. Hoy cumplo 80 años. ¿80? Exclamó Emerald, saltando de puntillas. Es muy, muy viejo. Solo tengo 7 años. Esmeralda, empezó Henry. Pero la mujer se rió. Era un sonido oxidado, como si no lo hubiera usado en mucho tiempo, y le transformó el rostro por completo. Está bien. Es bastante viejo.
Los estudió a ambos con esos penetrantes ojos azules, y Henry pudo verla tratando de comprender por qué estaban allí, qué querían de ella. Mi nombre es Estella. Estella Godfrey. Y sí, me gustaría mucho. Si de verdad quieres quedarte. Nos gustaría, dijo Henry, y lo decía en serio. Se sentaron, y Henry ayudó a Emerald a cortar el pastel mientras Estella observaba con profunda admiración, como si presenciara algo milagroso en lugar de algo mundano. El pastel era sencillo, de vainilla, comprado, pero estaba bueno. Emerald parloteaba entre bocado y bocado sobre su escuela, su maestra, la señora Anderson, su colección de piedras lisas que había encontrado en varios estacionamientos del pueblo. Esta es mi favorita, dijo, sacando una pequeña piedra gris de su bolsillo. Mira cómo tiene forma de corazón. Estella tomó la roca con cuidado, dándole vueltas entre sus curtidas manos. Es hermoso. Tienes buen ojo. Papá tiene 3 trabajos, anunció Emerald con orgullo, sin darse cuenta de que los hombros de Henry se tensaban. Es la persona más trabajadora del mundo. Lava platos por la mañana, trabaja en la ferretería por la tarde y se ocupa de la informática por la noche después de que me acuesto. Henry sintió que le subía el calor del cuello. Estoy segura de que la señorita Estella no necesita saber nada de M. Por favor, interrumpió Estella en voz baja. Y había algo en su voz, un hambre que no tenía nada que ver con la comida, el pastel ni nada físico. Me gustaría saber si no te importa compartir. Henry dudó, luego se encontró hablando, editando cuidadosamente las partes más difíciles. Explicó que solo eran él y Emerald, que estaban ahorrando para algo importante, que él hacía lo que había que hacer. Su madre, preguntó Estella en voz baja, mirando a Emerald, que ahora estaba distraída por una mariposa que se posaba en la mesa. Diem tenía 2 años, dijo Henry. La mentira era suave porque la había dicho tantas veces. La verdad, que la madre de Emerald se había ido 3 días después del diagnóstico de la convulsión. Incapaz de cuidar a un niño enfermo, se sentía demasiado pesada para compartir con un extraño. Estella asintió lentamente, con comprensión en sus ojos. ¿Y tú? ¿Para qué estás hecha? Henry miró a su hija, la sonrisa de su diente separado, los ojos brillantes y las pequeñas manos que buscaban las suyas cuando tenía miedo. Ella, dijo simplemente, lo que sea que necesite, encontraré la manera. Algo cambió en la expresión de Estella. Quizás reconocimiento o respeto. Se quedó callada un momento y luego habló. Pasé 40 años como enfermera, principalmente en la sala de pediatría. Entiendo lo que significa luchar por los niños. La conversación fluyó con más fluidez después de eso. Estella les contó sobre su carrera en el Hospital St. Augustine, sobre los innumerables niños que había cuidado, sobre las noches que había sostenido las manos de padres asustados mientras sus bebés luchaban por la vida. Nunca me casé, dijo, mirando más allá de ellos las hojas de los robles. Nunca tuve hijos propios. Me dije a mí misma que estaba demasiado ocupada, que el trabajo era demasiado importante. La verdad es que tenía miedo. Miedo de fallarles de alguna manera. Pero ayudaste a tanta gente, dijo Emerald. Después de haber sintonizado volví a la conversación. Sí, asintió Estella. Pero los ayudé con distancia. Cuidé de los hijos de otras personas, de mis sobrinos cuando mis hermanos tenían dificultades, de los pacientes de mi sala, pero nunca los dejé acercarse lo suficiente como para que me conocieran de verdad. Y cuando haces eso, su mirada se apagó. Cuando tocas vida sin que te toquen, terminas solo. Henry sintió que algo resonaba en esas palabras. Había estado tan concentrado en sobrevivir, en trabajar, ahorrar y mantener a Emerald a salvo, que había olvidado lo que se sentía simplemente existir, sentarse en un parque un sábado por la tarde y hablar con alguien sin mirar el reloj, sin calcular cuántas horas faltaban para su siguiente turno. ¿Y tu familia?, preguntó. Tus sobrinos. La sonrisa de Estella se tornó triste.
Primero vinieron a visitarnos después del accidente. Hizo un gesto hacia la silla de ruedas. Hace 40 años, un camión de reparto se saltó una señal de stop. En un momento, estaba cruzando la calle después de una semana. Al siguiente, estaba en el hospital donde había trabajado, viendo a mis colegas cuidarme. La lesión medular era permanente. De repente, ya no podía trabajar. No podía ser útil. Y mis ahorros. Bueno, la atención médica no es barata, ni siquiera para las enfermeras. Hizo una pausa, sus dedos recorriendo el borde de su plato de pastel. Mi familia vino de visita al principio, pero la vida sigue, ¿no? Tenían a sus propios hijos que criar, sus propios problemas que resolver. Había pasado tanto tiempo trabajando que nunca hice amigos cercanos, nunca construí una vida fuera del hospital. Así que cuando ya no pude trabajar, dejó la frase sin terminar. Pero Henry escuchó lo que no dijo. Cuando ella no podía ser útil, la gente seguía adelante. Emerald, con la intuición emocional que a veces poseen los niños, se acercó y puso su pequeña mano sobre el brazo de Estella. No te olvidaremos. ¿Verdad, papá? Henry miró a Estella a los ojos y vio una esperanza desnuda luchando contra la autoprotección. La mirada de alguien que se había decepcionado demasiadas veces como para confiar fácilmente. Pero también había algo más, un deseo desesperado de creer, solo por esta vez, que las cosas podrían ser diferentes. No, princesa, dijo en voz baja. No lo haremos. El sábado siguiente, Esmeralda insistió en visitar a Mistella de nuevo. Henry intentó explicarle que tal vez había sido algo único, que no debían entrometerse, pero su hija insistió como solo pueden hacerlo los niños de 7 años. Lo prometimos, papá, dijimos que no la olvidaríamos. Así que volvieron al parque, esta vez con un pequeño ramo de flores del supermercado, margaritas, porque eran las favoritas de Esmeralda, y costaban $3 en lugar de 15. Estella estaba allí sentada en el mismo sitio, como si hubiera estado esperando, y la forma en que su rostro se transformó al verlas hizo que a Henry se le cerrara la garganta. «¿Volviste?», dijo, con asombro en su voz. «Por supuesto que sí», dijo Esmeralda, entregándole las flores con un gesto florido. «Te trajimos esto». Esa visita se convirtió en la del sábado siguiente y la siguiente. Para la 4ª semana, se había convertido en rutina. Estella le dio su dirección, un modesto edificio de apartamentos a 6 manzanas, y los invitó a su casa. Henry aceptó, ignorando la voz interior que le decía que no tenía tiempo para esto, que cada hora sin trabajar era una hora más lejos de su meta de $47,000. Pero cuando vio cómo Emerald se iluminaba con Estella, cómo reía, hablaba y se olvidaba de estar enferma por unas horas, no pudo parar. El apartamento de Estella era pequeño pero meticulosamente mantenido, lleno de libros y fotografías de los hijos de otras personas. Los sobrinos y sobrinas que habían crecido y se habían mudado, los pacientes que había atendido décadas atrás, con sus rostros congelados en el tiempo, incluso mientras se convertían en adultos que ella nunca conocería. Nunca se quejó directamente de la soledad, pero Henry la percibió. De camino, se iluminó al llegar, al colocar cuidadosamente las galletas que había pedido especialmente, recordando que a Emerald le gustaban las chispas de chocolate. Con la dulzura con la que escuchaba las interminables historias de su hija sobre la escuela, los amigos y el libro de capítulos. Estaba leyendo. Una tarde, mientras Emerald dormía la siesta en el sofá de Estella, agotada tras una mañana inusualmente activa, se sentaron a la pequeña mesa de la cocina con un café tibio. El apartamento estaba en silencio, salvo por la suave respiración de Emerald y el lejano zumbido del tráfico. «Nunca tuve hijos propios», dijo Estella de repente, con la voz apenas por encima de un susurro. «Niños, quiero decir, me dije a mí misma que no era lo suficientemente fuerte. Que ya había dado tanto de mí a los demás que no me quedaba suficiente para tener un hijo propio». Henry, que había estado doblando la manta sobre su hija dormida,
Hizo una pausa. La verdad era que tenía miedo, continuó Estella, mirando fijamente su taza de café. Miedo de fallarles como sentía que me había fallado a mí misma. Trabajé 70 horas a la semana durante 40 años. Me dije a mí misma que estaba demasiado ocupada para amistades, para relaciones, para una vida fuera del hospital. El accidente me enseñó el precio de esa decisión. Levantó la vista y Henry vio lágrimas acumulándose en esos ojos azul pálido. Cuando ya no pude trabajar, cuando ya no pude ser útil, descubrí que todos ya tenían sus propias vidas establecidas. Mis hermanos tenían sus familias. Mis sobrinos y sobrinas ya eran adultos. Los colegas con los que había trabajado se habían jubilado o se habían mudado. Nunca había construido nada para mí. Nunca había dejado que nadie se acercara lo suficiente como para quedarse cuando las cosas se ponían difíciles. «Estás construyendo algo ahora con nosotros», dijo Henry en voz baja. Las manos de Estella temblaban alrededor de su taza. «La familia no siempre se gana, Estella. A veces simplemente se elige, y te elegimos a ti». Esas palabras parecieron romper algo en su interior, y lloró en silencio mientras Henry, este desconocido que se había convertido en algo más, la guiaba, se sentaba a su lado. Las visitas se convirtieron en el punto de apoyo de sus semanas. Emerald empezó a pasar las noches de los sábados en el apartamento de Estella. Las dos veían películas antiguas y jugaban a las cartas. Estella le enseñó a tejer, y Emerald tejía bufandas torcidas con férrea determinación y un exceso de puntos sueltos. Henry la recogía los domingos por la mañana y desayunaban juntas, las tres. Una familia accidental construida a partir de la soledad mutua y el cariño genuino. Estella hacía panqueques caseros, Emerald contaba historias sobre las películas que habían visto, y Henry se permitía fingir, solo por 1 o 2 horas, que la vida siempre podía ser así de simple. Nunca le contó a Estella la magnitud de sus dificultades económicas. Nunca mencionó que vivía con solo 4 horas de sueño, y que sus manos temblaban de agotamiento al final de sus turnos de entrada de datos. Nunca le explicó que el número 47.000 lo perseguían como un fantasma, siempre presente en su mente, en la cuenta regresiva hacia una fecha límite que no podía permitirse perder. Y Estella nunca mencionó la cartera de inversiones que había construido cuidadosamente durante décadas de vida frugal. Nunca habló de las cuentas que habían crecido de forma constante mientras ella, sola en su apartamento, planeaba donarlo todo a la caridad cuando muriera, porque no tenía a quien dárselo en vida. Existían en un espacio de respeto y cuidado mutuos que no requería revelar bienes ni deudas. Simplemente estaban juntos y eso era suficiente. Hasta que dejó de serlo. Estén tranquilos porque esta historia está a punto de dar un giro que ni Henry ni Estella previeron y no querrán perderse lo que sucederá después. El colapso se produjo una noche de martes de febrero, 5 meses después de su primer cumpleaños en el parque. Henry estaba a mitad de su turno de entrada de datos, con los ojos ardiendo de tanto mirar las hojas de cálculo, cuando sonó su teléfono. El número era de la escuela Esmeralda y se le encogió el corazón antes incluso de contestar. El señor Wilson. La voz de la enfermera de la escuela era tensa y controlada. Pánico. Es Emerald. Tuvo una convulsión, una prolongada. Llamamos a una ambulancia. La llevan al Merci General. El resto de la conversación fue un ruido blanco. Henry ya se movía, agarrando su chaqueta, con las manos entumecidas y torpes. El camino al hospital fue un torbellino de semáforos en rojo e intersecciones que parecían multiplicarse, alargando la distancia de 6 millas hasta una eternidad. El olor a hospital lo golpeó como una fuerza física cuando cruzó las puertas de urgencias. Antiséptico, miedo y demasiados recuerdos. Emerald yacía pequeña y pálida en una cama rodeada de máquinas, con electrodos salpicando su cabeza como flores extrañas, monitores emitiendo un pitido constante y aterrador. «Papá». Su voz era débil, asustada. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí». Tomó su mano, sintió lo pequeña que era en la suya, lo frágil que era.
La doctora. Patel, joven y de mirada amable, lo llevó aparte después del examen inicial. Sus palabras fueron profesionales pero serias, y Henry sintió cada una como un golpe físico. Las convulsiones son aumentando en frecuencia y duración. La medicación ya no hace efecto. Necesitamos operar pronto, dentro de un mes, o nos enfrentamos a un posible daño cerebral permanente. Sé que ya lo hemos hablado antes, pero el plazo se ha adelantado considerablemente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Henry, aunque ya sabía que la respuesta sería imposible. 2 semanas, 3 como máximo. 2 semanas. Henry tenía $31,000 ahorrados, 16,000 menos de lo que necesitaba, incluso con sus tarjetas de crédito al límite y recortando todos los gastos posibles. Los cálculos no cuadraban. Nunca habían funcionado. Pero se dijo a sí mismo que tenía tiempo. Tiempo para trabajar más turnos, tiempo para encontrar una solución, tiempo para obrar cualquier milagro que salvara a su hija. Pero el tiempo se acababa de agotar. Se sentó en la silla de plástico junto a la cama de Emerald, sosteniendo su mano flácida, y sintió el peso de la imposibilidad oprimiendo su pecho. A su alrededor, el hospital se movía con una práctica deficiente. Enfermeras revisando signos vitales, médicos haciendo rondas, máquinas pitando sus nanas mecánicas. Atención vital estaba disponible por todas partes. Él, y no podía permitírselo a su propia hija. Papá. La voz de Emerald lo atrajo hacia sí. ¿Voy a estar bien? Forzó una sonrisa. No sentía los músculos de su rostro protestando por la mentira. Claro, cariño, vas a estar bien. ¿Lo prometes? La mentira le supo a ceniza. Lo prometo. Pero cuando ella volvió a dormirse, sedada y pequeña contra las sábanas blancas, Henry se tapó la cabeza con las manos y se dejó vencer por algo que nunca se permitía cuando ella podía verlo. Sus hombros se estremecieron con sollozos silenciosos, su respiración era entrecortada e intentaba contenerla. ¿Cómo podía prometer algo que no podía cumplir? ¿Cómo podía salvarla cuando las matemáticas simplemente no cuadraban? ¿Qué clase de padre era que no podía? Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto. Estella, Emerald se perdió nuestra noche de cine. ¿Está todo bien? Henry miró la pantalla, la simple pregunta que transmitía tanta preocupación, y algo en su interior se quebró aún más. Sus dedos temblaron mientras escribía. No la cuidadosamente editada la versión que solía ofrecer, pero la verdad. Toda. Las convulsiones que le habían robado la infancia a su hija desde los 4 años, la cirugía que podría arreglarlo. La cifra imposible, $47,000. Los 31,000 que había reunido a duras penas durante 3 años de 70 semanas de embarazo, sin vida y con un agotamiento constante y agotador. La fecha límite que ahora se acercaba a toda velocidad como un tren de carga sin frenos. No pretendía agobiarla con eso. Solo necesitaba que alguien supiera que estaba aterrorizado, que le estaba fallando a su hija, que no sabía qué hacer. Su respuesta llegó en cuestión de segundos. ¿Qué hospital? Henry parpadeó mirando la pantalla, la confusión atravesando su desesperación. Misericordia General. Pero Estella, no tienes que hacerlo. Ya voy. Estella. ¿En serio? Es tarde. Y empezó a escribir, pero ella ya estaba respondiendo. Me elegiste como familia. Deja que yo te elija de vuelta. Henry se sentó allí, bajo la dura luz fluorescente de la habitación del hospital, sosteniendo su teléfono, y sintió que algo se movía en su pecho. No era exactamente esperanza. La esperanza se sentía demasiado peligroso, era como prepararse para otra caída, pero algo parecido. Algo que le hacía sentir como no estar completamente solo. Estella llegó en menos de 1 hora, maniobrando su silla de ruedas por los pasillos del hospital con la soltura de quien ha trabajado en estos edificios durante décadas. No hizo preguntas, no dijo ni una sola frase vacía. Simplemente se sentó a su lado en la sala de espera,
frente a la habitación de Emerald, y puso su mano sobre la de él. Se sentaron así en silencio, y de alguna manera era justo lo que Henry necesitaba. Cuando Emerald despertó una hora después, Estella estaba allí y su rostro se iluminó a pesar de todo. «Señorita Estella, ¿ha venido?» «Claro que vine, cariño. ¿Dónde más iba a estar?» Pasaron 3 días en el hospital antes de que a Emerald le dieran el alta para irse a casa con instrucciones estrictas sobre ajustes de medicación y control. La fecha de la cirugía estaba fijada, el 15 de marzo, a 19 días. Cada día que pasaba parecía una cuenta regresiva para algo que Henry no podía prevenir, no podía solucionar, no podía sobrevivir. Se dedicó a turnos extra con una energía desesperada. Apenas dormía, comía solo cuando le temblaban demasiado las manos. Aceptaba cualquier trabajo que encontraba, mudándose los fines de semana, haciendo repartos entre sus turnos habituales. La cifra aumentaba lentamente. 32.000, 33.000, 34.000. Seguía sin ser suficiente. Nunca era suficiente. Emerald parecía percibir su desesperación y se volvió más callada, más cuidadosa, como si intentara hacerse más pequeña y menos costosa. Algo se quebrantaba en Henry cada vez que la veía dudar en pedir algo, incluso cosas que necesitaba. Estella lo visitaba cada 2 días, trayendo libros y rompecabezas, sentándose con Emerald mientras Henry trabajaba en su turno de tarde en la ferretería. Nunca le preguntaba directamente sobre la cirugía, nunca insistía en detalles que no estuviera listo para compartir. Pero Henry sabía que ella lo entendía, sabía que veía las ojeras, como le temblaban las manos cuando creía que nadie lo veía. La noche anterior a la cirugía, Henry estaba sentado a la mesa de la cocina a medianoche, mirando su extracto bancario por enésima vez, intentando ganar $36.000 de alguna manera. Equivalente a 47,000 pesos con pura fuerza de voluntad. Sonó su teléfono. Un número desconocido. «Señor Wilson, soy Carol del Departamento de Facturación del Merci General. Llamo por la cirugía de su hija programada para mañana». A Henry se le encogió el estómago. Habían descubierto que no podía pagar. Iban a cancelar. Bueno, no sé cómo explicar esto, continuó Carol, con tono de genuina confusión. Pero su cuenta muestra un saldo cero. La cirugía se ha pagado en su totalidad. Todo. El procedimiento, la hospitalización, los cuidados postoperatorios, todo. A Henry se le entumecieron las manos. El teléfono casi se le resbala de las manos. ¿Qué? Eso no es. Debe haber un error. No hay ningún error, señor. Alguien nos contactó directamente esta tarde y cubrió el costo total. El pago ha sido procesado y confirmado. ¿Quién? La voz de Henry sonó entrecortada. ¿Quién lo pagó? Lo siento, señor Wilson, el donante solicitó el anonimato. No estoy autorizado a divulgar esa información. Información. Pero Henry lo sabía. Incluso antes de colgar, incluso antes de buscar el contacto de Estella y llamarla con manos temblorosas, lo sabía. Ella contestó al segundo timbre. «Henry, ¿qué hiciste?» Su voz temblaba, las lágrimas corrían por su rostro. «Estella, ¿qué hiciste?» Hubo una larga pausa. Cuando habló, su voz era firme pero cargada de emoción. «Hice lo que hace la familia. Cuidé de alguien a quien amo. Estella, no puedo. Eso es demasiado. No puedo aceptarlo. Henry Wilson, escúchame». Su voz cambió, convirtiéndose en acero envuelto en terciopelo. «He pasado 40 años viendo cómo el dinero se acumulaba en las cuentas, planeando regalarlo todo cuando muera porque no tuve a quien dárselo mientras viviera. ¿Entiendes lo que eso significa? Iba a morir sola y mi único legado sería una donación a instituciones que no recordarían mi nombre un mes después de cobrar el cheque». Respiró hondo y Henry pudo oírla contener las lágrimas. «Tú y Emerald me dieron algo en lo que había dejado de creer. Me diste un propósito.
Me diste el hoy en lugar de algún día. Me diste una razón para despertar por la mañana y una razón para preocuparme por el mañana. Cada sábado, cada cuento, cada vez que Emerald se duerme en mi sofá y la cubres con una manta, para eso ahorraba sin saberlo. Para eso era el dinero. Déjame hacer esto, por favor. No sé cómo pagarte. Ya lo hiciste, dijo Estella con firmeza. Cada sábado, cada vez que me incluyes en tus fotos familiares, cada vez que Emerald me llama abuela Estella y no la corriges, ese es el pago. Eso es todo. Y además, tengo un interés personal en que esta cirugía tenga éxito. Espero ver a esa niña crecer sana. Quiero estar allí cuando se gradúe del instituto, cuando entre en la universidad, cuando logre todos esos sueños de los que habla. No me estás quitando nada, Henry. Me estás dando un futuro que anhelar. Me estás dando una razón para estar aquí. No se lo robes a una anciana. Henry no pudo hablar entre lágrimas. Solo pudo asintió aunque no podía verlo. Ahora ve a dormir, dijo Estella con voz cálida. Mañana es un gran día. Estaré en el hospital a las 7. Saldremos de esto juntos, como una familia. Si esta historia te conmovió, cuéntanoslo en los comentarios y quédate con nosotros, porque lo que suceda después te recordará por qué es importante estar presente para los demás. 6 horas de Henry sentado en la sala de espera de cirugía, con la pierna rebotando sin control, las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Estella se sentó a su lado todo el tiempo, su mano rozándole el brazo de vez en cuando, recordándole que no estaba solo. No hablaron mucho. No había mucho que decir. La sala de espera se llenaba y vaciaba lentamente con otras familias, otras crisis, otras vigilias. Una mujer de unos 60 años llorando en silencio mientras su esposo la abrazaba. Una pareja joven agarrada de la mano y susurrando oraciones. Un anciano solo en un rincón, con la mirada perdida. Henry intentó no pensar en lo que sucedía al otro lado de esas puertas dobles. Intentó no imaginar a Emerald, pequeña e inconsciente sobre una mesa, con el cráneo abierto, las manos del cirujano trabajando en las intrincadas vías de su cerebro. Intentó no pensar en todo lo que podría salir mal. A las 4 horas, Estella fue a buscar café a la cafetería. A las 5, Henry se puso de pie y se paseó de un lado a otro porque sentarse era imposible. Su cuerpo necesitaba moverse o se rompería en pedazos. A las 5:30, volvió a sentarse y apoyó la cabeza entre las manos, y Estella simplemente sostuvo su hombro, sólido, real y allí. Cuando el cirujano finalmente salió a las 6, todavía con su uniforme, con la mascarilla bajada. Henry no podía leer su expresión, no podía respirar, no podía pensar. Señor Wilson, el doctor Patel parecía cansado. ¿Pero era eso una sonrisa? La cirugía salió muy bien. Pudimos identificar y abordar el foco de la convulsión. Emerald está en recuperación ahora. Está estable y sus signos vitales son fuertes. Henry sintió que le flaqueaban las rodillas. La mano de Estella le apretó el brazo, manteniéndolo erguido. Tendrá que permanecer en la UCI durante monitoreo esta noche, pero si todo sigue como esperamos, la trasladaremos a una habitación normal mañana. Las próximas 72 horas son críticas, pero soy cautelosamente optimista. ¿Puedo verla? Dals unos 30 minutos para que se acomode. Luego vendrá una enfermera a buscarte. Estará aturdida y no podrá hablar mucho, pero puedes sentarte con ella. Cuando finalmente lo dejaron volver, Emerald parecía increíblemente pequeña en la cama del hospital, con la cabeza envuelta en vendas blancas, tubos y cables que la conectaban a máquinas que pitaban y zumbaban, pero su pecho subía y bajaba constantemente. Y cuando Henry le tomó la mano, sus dedos apretaron los de él débilmente. «Hola, princesa», susurró con la voz quebrada. «Lo hiciste muy bien. Estoy tan orgullosa de ti». Sus ojos se abrieron brevemente, desenfocados, pero conscientes. «Papá, estoy aquí. No me voy a ninguna parte». A Estella le habían permitido volver con él,
y estaba sentada al otro lado de la cama, con su mano curtida acariciando suavemente el brazo de Emerald. Ambas estamos aquí, cariño, y estaremos aquí cuando despiertes del todo. Vas a estar bien. La recuperación fue lenta pero constante. Los primeros días fueron los más difíciles. Emerald sufría dolor, incapaz de hacer mucho más que dormir y tomar medicamentos. Pero poco a poco, se volvió más alerta, más ella misma. Para el cuarto día, se quejaba de la comida del hospital y pedía libros. Para el séptimo día, estaba sentada e intentaba enseñarle a la enfermera su juego de cartas favorito. Estella la visitaba todos los días, trayendo audiolibros, rompecabezas y pequeños regalos, una tortuga de peluche, un juego de lápices de colores, un diario con la portada morada. Se sentaba junto a la cama de Emerald y le contaba historias sobre sus días de enfermera, sobre los niños que había tenido. Cuidaba a quienes habían crecido para ser médicos, astronautas, maestros, ingenieros. Había un chico, dijo Estella una tarde mientras Henry dormitaba en la silla junto a la ventana, exhausto tras otra larga noche. Se llamaba Brian. Había tenido un accidente terrible, se había roto ambas piernas y estaba muy enojado por perderse la temporada de béisbol, enojado con todos. Pero me sentaba con él durante los descansos y hablábamos de estadísticas de béisbol, y con el tiempo empezó a trabajar con los fisioterapeutas. ¿Sabes a qué se dedica ahora? Emerald, todavía débil pero comprometida, negó con la cabeza. Es cirujano ortopédico, se gana la vida reparando huesos rotos. Me envió una tarjeta hace 5 años, rastreándome por el hospital solo para darme las gracias. La mirada de Estella era distante, recordando. Eso es lo que pasa con la curación. A veces, las personas que nos ayudan a convertirnos en las personas que aspiramos a ser. ¿Es por eso que te hiciste enfermera?, preguntó Emerald. Estella sonrió. Alguien me cuidó una vez cuando era muy joven. Me hizo sentir segura. Quería. Haz eso por los demás. Señorita Estella, dijo Emerald, con la voz cada vez más pensativa. ¿Por qué no tienes hijos? Serías una madre estupenda. Estella guardó silencio un buen rato. Henry, fingiendo seguir dormido, sintió una opresión en el pecho. Creí que no era lo suficientemente fuerte, dijo Estella finalmente. Pensé que lo arruinaría de alguna manera. Pasé tanto tiempo con miedo que, para cuando me di cuenta de que me había equivocado, ya parecía demasiado tarde. Había construido una vida en torno al trabajo y al cuidado de los hijos de otros, y nunca había hecho espacio para mi propia familia. Aún no es demasiado tarde, dijo Emerald con la seguridad de una niña de 7 años. Nos tienes a nosotras. Los ojos de Estella se llenaron de lágrimas. Sí, susurró. Supongo que sí. Desde su silla, Henry abrió los ojos y se encontró con la mirada de Estella al otro lado de la habitación. Ella le sonrió, él le devolvió la sonrisa, y no hicieron falta palabras para lo que pasó entre ellos en ese momento. Nunca estuviste sola, decía esa mirada. Siempre fuiste familia. Emerald regresó a casa 3 semanas después de la cirugía. Los médicos estaban asombrados por su recuperación, por lo rápido que se había recuperado. Las convulsiones habían cesado por completo. La medicación estaba funcionando. Necesitaría citas de seguimiento y monitoreo, pero el pronóstico era excelente. Henry se tomó una semana libre en sus trabajos, la primera vez en 3 años, para estar con ella. Pasaron los días viendo películas, jugando juegos de mesa y leyendo libros juntos. Estella venía todas las tardes con sopa casera y galletas, y se sentaba con ellos en un silencio cómodo o conversando tranquilamente. Era como respirar después de años de ahogarse. Una noche, después de que Emerald se quedara dormida en el sofá, con la cabeza en el regazo de Estella, Henry le habló en voz baja. Todavía no puedo creer que hayas hecho eso. La cirugía, todo. Estella acarició suavemente el cabello de Emerald. He vivido 80 años, Henry. La mayoría de ellos se sienten solos.
Tengo más dinero del que podría gastar, ahorrado durante décadas de trabajar y vivir frugalmente porque no tenía nada más que hacer. ¿Sabes qué estaba planeando hacer con ello? Henry meneó la cabeza. Déjenlo todo a la caridad, a instituciones y organizaciones que lo usarían bien, estoy seguro, pero que nunca me conocerían, nunca me recordarían. Moriría solo y mi dinero sería mi único legado. Ella miró el rostro dormido de Esmeralda. Esta niña, esta hermosa y valiente muchacha. ¿Y tú? Me diste algo por lo que vale la pena seguir viviendo. Me diste un legado que importa. Me dejaste ser parte de algo real. No eres solo parte de ello, dijo Henry en voz baja. Eres esencial para ello. Tu familia. Entonces déjame actuar como tal, dijo Estella con firmeza. Déjame cuidar a las personas que amo sin culpa ni obligación. Déjame tener esto, por favor. Henry asintió, incapaz de hablar debido al nudo que tenía en la garganta. Comparte esto con alguien que necesite que le recuerden que nunca es demasiado tarde para importar. Pulsa el botón me gusta si crees en el poder de la familia elegida. Los años que siguieron estuvieron marcados por milagros cotidianos, de esos que no aparecen en los titulares pero que lo cambian todo. Las convulsiones de Emerald, controladas gracias a la cirugía exitosa y la medicación ajustada, pasaron de ser frecuentes a ocasionales y luego raras. Cuando cumplió 10 años, había pasado 8 meses sin un solo episodio. A los 12 años ya habían pasado 2 años. Los médicos lo calificaron de resultado excelente. Henry lo llamó una segunda oportunidad para la infancia que su hija merecía. Liberado del peso aplastante de la deuda médica y del agotamiento de 3 trabajos, Henry encontró un empleo estable en una empresa de software. Mejores horarios, mejor sueldo, seguro médico que realmente cubría las cosas. Empezó a dormir 6 horas por noche en lugar de 4, empezó a comer con regularidad y empezó a sentirse nuevamente como una persona en lugar de solo una máquina de supervivencia. Pero las visitas de los sábados nunca cesaron. En todo caso, se intensificaron. Esmeralda se convirtió en la abuela Estella sin que nadie lo decidiera oficialmente. Ella estuvo allí para el 8º cumpleaños de Emerald, su 9º, su 10º. Asistió a obras de teatro escolares donde Emerald interpretó a un árbol, luego a una persona del pueblo y finalmente a Julieta en una producción de Romeo y Julieta en la escuela secundaria. Ella le enseñó a Emerald a tejer mejores bufandas, a hacer la receta de galletas con chispas de chocolate de su abuela, a jugar al póker con una estrategia real en lugar de solo con esperanza. Cuando Emerald cumplió 13 años y comenzó a alejarse de Henry como lo hacen los adolescentes, probando límites y afirmando su independencia, fue Estella quien se sentó con ella y escuchó sus quejas sobre reglas injustas y padres vergonzosos. Estella, quien la ayudó a superar el drama de la amistad y el estrés escolar sin juicios ni sermones. Estella, que se convirtió en el lugar seguro entre la infancia y la edad adulta. La abuela que fue elegida en lugar de nacer. En el cumpleaños número 15 de Emerald, Estella le regaló un auto. Usado, práctico, seguro y le enseñó a conducir en estacionamientos vacíos los domingos por la mañana cuando Henry estaba demasiado nervioso para manejarlo. Frena con cuidado, querida, dijo Estella con calma mientras Emerald detenía el auto por 5ª vez. Como si presionaras una cáscara de huevo. No quieres romperla. Solo quieres aplicar presión. Nunca voy a entender esto, gimió Emerald, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sí, lo harás. Solo necesitas práctica. Tu padre aprendió a conducir, y si él puede, cualquiera puede. Lo oí, gritó Henry desde donde estaba en el estacionamiento, fingiendo no tener un infarto viendo a su hija al volante. Estella le guiñó un ojo a Emerald. Necesitará terapia después de esto. Pero eso es lo que hacen los padres. Se preocupan. Significa que te quiere. Lo sé, dijo Emerald, con la voz suavizada y luego más baja. Abuela Estella, gracias por todo. Los ojos de Emerald se llenaron de lágrimas. Te quiero. Yo también te quiero, cariño. Ahora,
Intentemos ese giro una vez más. Recuerda, revisa los espejos. Pon la direccional con anticipación. Aproximación lenta. Para cuando Emerald entró en su tercer año de preparatoria, el folleto de la universidad comenzó a llegar. Desarrolló una fascinación por la medicina, inspirada en parte por sus propias experiencias y en parte por las historias de Estella de su época de enfermera. Pasó horas investigando programas, hablando con consejeros, observando a las enfermeras de la clínica local. Yo quiero ayudar a niños como yo, explicó un sábado por la tarde en el apartamento de Estella, extendiendo folletos sobre la mesa de centro. Niños que están asustados y enfermos y no entienden lo que les pasa. Quiero ser la persona que les haga sentir seguros. Los ojos de Estella brillaban de orgullo. Serás maravilloso en eso. Ya tienes la cualidad más importante, la empatía. El resto es solo aprendizaje. Henry los observó juntos. Su hija a los 17 años, vibrante y saludable y llena de sueños. Y Estella a sus 87 años, más frágil ahora, pero no menos presente, y sentía una gratitud tan profunda que casi era dolorosa. Estas dos personas, que llegaron a la vida del otro por accidente, se salvaron mutuamente de maneras que iban mucho más allá del dinero o la medicina. Cuando las cartas de aceptación de la universidad llegaron en la primavera del último año de Emerald, todos se reunieron en el apartamento de Estella para abrirlas juntos. Stanford, sí. Johns Hopkins, sí. Duke, sí. Y por último, el que Esmeralda más deseaba. Colombia, beca completa, carrera premédica con enfoque en neurología pediátrica. Entré, susurró Esmeralda, mirando la carta, y luego más fuerte. Ya entré. Beca completa. Me voy a Colombia. Henry la abrazó y le lanzó lágrimas mientras le corrían por el rostro. Estella observaba desde su silla de ruedas, con el rostro mojado por las lágrimas y las manos entrelazadas. Tenemos que celebrar, dijo Henry. ¿Cenar? Ese lindo restaurante de la quinta calle. En realidad, dijo Esmeralda mirándolos a ambos. Quiero celebrar donde empezó todo. El parque, la mesa de picnic donde nos conocimos. Entonces, fueron al pequeño parque en Mapley Fifth en una cálida tarde de mayo. Se sentaron en la misma mesa de picnic desgastada donde un padre soltero de 35 años le había preguntado a una mujer solitaria de 80 años si él y su hija podían unirse a la celebración de su cumpleaños. El roble ahora estaba más frondoso y sus ramas estaban cargadas de hojas primaverales. El banco donde vieron a Estella por primera vez había sido repintado. Estella había insistido en traer un pastel, de chocolate esta vez, el favorito de Emerald, y encendieron velas que parpadearon con la suave brisa. Mírate, susurró Estella, sosteniendo el rostro de Emerald entre sus curtidas manos. Mi brillante niña saliendo a salvar el mundo porque me mostraste cómo. Tú y papá me mostraron que lo más importante es presentarse, estar ahí, elegir preocuparse incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil, asintió Estella. Comieron pastel mientras se ponía el sol, pintando el cielo en tonos naranja, rosa y morado. Las familias jugaban en el parque que les rodeaba. Niños en columpios. Padres empujando cochecitos. Adolescentes lanzando un frisbee. La vida sucede a su alrededor. Hermoso y ordinario y sagrado. Esto dijo Estella en voz baja mientras observaba la puesta de sol. Esto es lo que siempre quise. No las cosas que compré, ni el dinero que ahorré. Esto es parte de algo que continúa después de que me haya ido. Ser la persona de alguien. Importarle a alguien más allá de lo que yo podría hacer por esa persona. No hables así, dijo Henry con suavidad. Tengo 87 años, querida. Se me permite reconocer la mortalidad. Ella le apretó la mano. No tengo miedo. Conseguí mi milagro. Tengo que ser importante para alguien. Tuve la oportunidad de ver crecer a esta hermosa niña. Me tocó ser la abuela Estella en lugar de solo Estella. Eso es más de lo que la mayoría de la gente recibe en su vida.
Esmeralda apoyó la cabeza en el hombro de Estella. Estarás en mi graduación de la escuela de medicina, ¿verdad? Eso será dentro de 8 años. Tienes que estar allí. Estella sonrió, acariciando su cabello. Haré lo mejor que pueda, cariño. Prometo. El verano pasó en un borrón de preparativos. Compras de suministros para el dormitorio, listas interminables de cosas que Emerald necesitaría, conversaciones emotivas sobre la independencia, cómo mantenerse a salvo y cómo llamar hogar. Estella ayudó con todo, insistió en comprar los libros de texto caros, se aseguró de que Emerald tuviera ropa abrigada para los inviernos de Nueva York y metió dinero en su billetera cuando pensó que nadie la estaba mirando. La semana antes de que Emerald partiera hacia Colombia, organizaron una pequeña fiesta de despedida en el apartamento de Estella. Solo ellos tres y un puñado de vecinos que habían sido arrastrados a su órbita a lo largo de los años. La señora Silvia de abajo, que le había enseñado a Emerald a hacer empanadillas. El señor Verónica, del otro lado del pasillo, que había ayudado a Henry a arreglar su coche más veces de las que podía contar. Una pareja joven de 3B con su hijo pequeño que llamaba a Estella bisabuela. Era pequeño y cálido y perfecto. Esa noche, después de que todos se habían ido y estaban limpiando, Estella sacó una pequeña caja. «Quiero que tengas esto», dijo, entregándoselo a Emerald. Dentro había un delicado collar de plata con un pequeño colgante, un estetoscopio entrelazado con un corazón. Lo pedí a medida. El corazón es para cuidar. El estetoscopio es para sanar. Pero están entrelazados porque no puedes tener uno sin el otro. La verdadera sanación requiere verdadero cuidado. Recuérdalo cuando la facultad de medicina se ponga difícil y los libros de texto te hagan olvidar por qué empezaste. Emerald se lo puso inmediatamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo usaré todos los días. Lo prometo. Y esto, dijo Estella, entregándole a Henry un sobre grueso, es para los dos. No lo abras ahora. Ábrelo más tarde cuando estés en casa. Solo confía en mí. Intentó negarse, pero la mirada de Estella lo detuvo. Por favor, déjame hacer esto. Así que tomó el sobre, terminaron de limpiar y él empujó la silla de ruedas de Estella de vuelta a su habitación mientras Emerald lavaba los últimos platos. Era cómodo y familiar, y parecía que duraría para siempre. No fue así. Estella. Su 90º cumpleaños cayó un sábado a finales de septiembre, exactamente 10 años después de aquel primer encuentro en el parque. Planearon la fiesta durante semanas. Henry y Emerald, de vuelta de la universidad para pasar el fin de semana, y la pequeña comunidad que se había formado en torno a su peculiar familia. Nada de extravagancias, solo pastel, historias y risas en el apartamento de Estella, rodeado de una década de fotografías acumuladas. Emerald a los 8, 9, 12, 15, 18 años. Henry y Estella a distintas edades, envejeciendo juntos. Fiestas de cumpleaños, graduaciones y tardes de martes comunes que alguien había pensado en documentar. Una vida demostrada de verdad a través de momentos acumulados. Estella era más frágil ahora. 90 años oprimiendo una figura que ya había soportado tanto. Pero estaba radiante, vestida con su cardigan lavanda favorito, su cabello plateado cuidadosamente peinado, sus ojos azul pálido aún penetrantes e inteligentes. No puedo creer que hayan pasado 10 años, dijo mientras Henry la llevaba en silla de ruedas al centro de la sala, donde todos se habían reunido. Han pasado 10 años desde que una niña le preguntó a su padre por qué una anciana estaba sentada sola en el parque. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida, dijo Henry con la voz cargada de emoción. Cantaron feliz cumpleaños, desafinados y entusiastas, y Estella cerró los ojos para pedir un deseo antes de apagar las velas. Esmeralda le preguntó qué había deseado y Estella simplemente sonrió y dijo, «No necesito desear nada. Ya tengo todo lo que quería». La fiesta terminó cuando se puso el sol. Los vecinos se fueron con abrazos y promesas de visitarlos pronto.
La señora Silvia le trajo a Estella un recipiente con su sopa especial. El señor Verónica abrazó a Henry y a Esmeralda y les dijo que cuidaran de nuestra Estella. Cuando quedaron solos los tres, Estella le pidió a Henry que la llevara hasta la ventana. Miró las luces de la ciudad, las calles de abajo, el mundo que había parecido tan vacío durante tanto tiempo y ahora se sentía lleno. Esto, dijo ella en voz baja, es lo que siempre he querido. No las cosas que compré, ni el dinero que ahorré. Esto es parte de algo que continúa después de que me haya ido. Ser la persona de alguien, tener personas que me eligen no porque tienen que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Abuela Estella, déjame terminar. Cariño. Estella extendió la mano y tomó ambas manos. Tengo 90 años. Estoy cansado y estoy listo, y eso está bien. He tenido 10 de los mejores años de mi vida porque ustedes dos aparecieron. Me viste. Tú me elegiste. Y pude ser parte de tu historia. No irás a ninguna parte, dijo Henry. Pero su voz se quebró. No esta noche, asintió Estella. Esta noche estoy aquí, exactamente donde quiero estar. Se quedaron otra hora hablando, riendo y recordando. Esmeralda contó historias sobre Colombia, sobre sus clases, su compañera de cuarto y el abrumador y emocionante caos de Nueva York. Henry habló sobre el trabajo, sobre finalmente tener tiempo para respirar, sobre la clase de fotografía que había empezado a tomar. Estella lo escuchó todo con alegría irradiando su rostro. Cuando llegó el momento de irse, Esmeralda la abrazó fuerte. Te llamo mañana. Podemos hacer nuestra videollamada el domingo por la mañana. Me gustaría eso, dijo Estella. Henry la ayudó a acostarse, asegurándose de que tuviera agua en la mesita de noche, su medicación a su alcance y su teléfono cargado. Gracias, dijo ella mientras él ajustaba sus almohadas. Por todo, por ese primer día en el parque, por cada sábado siguiente. Por darle a una anciana invisible una razón para seguir adelante. Gracias, dijo Henry con la voz quebrada. Por salvar a mi hija, por salvarme a mí, por ser familia cuando más lo necesitábamos. Nos salvamos mutuamente, dijo Estella con sencillez. Eso es lo que hace la familia. Henry la besó en la frente. Te quiero, Estella. Yo también las quiero a las dos. Mi familia. Estella Godfrey falleció en paz mientras dormía apenas 2 semanas después de cumplir 90 años. La señora Silvia la encontró a la mañana siguiente, aún con una sonrisa amable después de que no les abriera la puerta para su desayuno dominical habitual. El funeral fue pequeño, pero lleno. Henry y Emerald, los vecinos que se habían hecho amigos, algunos colegas mayores de su época de enfermera que buscaron la información. El pastor habló de una vida de servicio, pero fue Henry quien pronunció el panegírico lo que importó. Estella pasó 80 años siendo invisible, dijo, con voz firme a pesar de las lágrimas que le corrían por el rostro. Trabajó hasta el agotamiento, cuidando a los demás, pero nunca dejó que nadie la cuidara. Ahorró dinero durante décadas sin tener a nadie a quien dárselo. Ella tocó innumerables vidas, pero siempre a distancia. Miedo a ser conocido, miedo a ser amado, miedo a necesitar a alguien. Miró a Esmeralda, que estaba a su lado, con el collar de plata con el estetoscopio y el corazón visibles contra su vestido negro, y luego, a los 80 años, sentada sola en un parque en su cumpleaños, se arriesgó. Dejó que 2 extraños se sentaran con ella. Ella nos dejó ver su soledad, su anhelo, su esperanza. Ella se dejó elegir. Y al hacerlo, ella nos eligió nuevamente. Su voz se quebró. Ella salvó la vida de mi hija. Ella también salvó la mía. De maneras que no tienen nada que ver con el dinero. Ella nos enseñó que la familia no se trata de sangre ni de obligación. Se trata de presentarse. Se trata de elegirnos el uno al otro día tras día, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Estella consiguió su milagro, continuó Henry. No porque murió rica o porque vivió una larga vida, sino porque pasó sus últimos 10 años siendo vista, siendo amada,
siendo la persona de alguien. Ella pasó a ser la abuela Estella en lugar de solo Estella. Y llegamos a ser su familia. Ese es el milagro. 2 semanas después, la oficina del señor fue incómoda. Henry se sentía incómodo con su único traje bueno. Esmeralda tenía los ojos rojos y vacíos a su lado. La lectura del testamento fue breve y sorprendente. El 80% del patrimonio de Estella Godfrey a Henry Wilson y Emerald Wilson. El 20% restante fue al Hospital de Niños St. Augustine, donde había trabajado durante 40 años. La cantidad hizo que la visión de Henry se nublara. Estella había sido rica. Verdaderamente rico. Décadas de invertir cuidadosamente, de vivir frugalmente mientras se acumulaba dinero, planeando regalarlo todo porque no tenía a nadie a quien dárselo. Ella dejó una carta, dijo el abogado, deslizando un sobre el escritorio. Las manos de Henry temblaron cuando lo abrió. La letra era temblorosa pero clara. La distintiva escritura de Estella que había visto en tarjetas de cumpleaños, listas de compras y notas dejadas en su parabrisas. Queridos Henry y Emerald, si están leyendo esto, entonces me he ido. No estés triste o mejor dicho, estar triste por un rato, pero luego dejarlo ir. Morí feliz. Morí amado. Morí sabiendo que le importaba a alguien más allá de lo que yo podía hacer por esa persona. Eso es más de lo que la mayoría de la gente consigue. El dinero es solo papel y números hasta que le das un propósito. Me diste un propósito. Me enseñaste que la familia no se trata de biología ni de obligación. Se trata de presentarse. Se trata de elegirnos unos a otros día tras día. No porque tengas que hacerlo sino porque lo deseas. Quiero que uses esto para construir la vida que mereces. Henry, deja de preocuparte tanto. Toma esa clase de fotografía que mencionaste. Viaja a algún lugar que siempre hayas querido ir. Vive un poco. Te lo has ganado. Esmeralda, persigue cada sueño sin que el peso de las deudas te detenga. Conviértete en el médico que sé que serás. Ayude a aquellos niños que necesitan que alguien los vea. Tal como me viste. Vive plenamente. Ama ferozmente. Y cuando te acuerdes de mí, no estés triste. Sé agradecido como yo lo soy. Fui invisible durante 80 años. Y entonces me viste. Tú me elegiste. Me hiciste familia. Morí siendo la mujer más rica del mundo porque tenía algo que el dinero no podía comprar. Una familia que me eligió nuevamente. Gracias por darme 10 años de importancia. Gracias por darme a ti. Todo mi amor siempre. Tu abuela, Estella. P.D. Esmeralda. Usa ese collar en tu graduación de la escuela de medicina. Estaré allí en espíritu. Estoy tan orgulloso que podría estallar. P.D. Enrique. Ese sobre te lo di antes de que Emerald se fuera a la universidad. Espero que lo hayas conservado. En el interior se encuentran las instrucciones para mi funeral, de las que probablemente ya te hayas ocupado. Gracias. Pero también cartas que escribí para ambos. Uno por cada hito importante que pueda perderme. Ábrelos cuando me necesites. Seguiré apareciendo incluso desde aquí. Se sentaron en la oficina del abogado, abrazados, llorando por la mujer que les enseñó que la soledad solo es permanente si la permitimos. Que nunca es tarde para construir algo real. Que a veces la familia que necesitamos nos encuentra en los lugares más inesperados. En la esquina de Maple y Fifth, el parque aún seguía en pie. La mesa de picnic donde todo comenzó permaneció, desgastada pero resistente. Y cada año, en el cumpleaños de Estella, Henry y Emerald regresaban con pastel y velas. A veces eran solo ellos dos. A veces trajeron amigos, socios, eventualmente los propios hijos de Emerald, los bisnietos de Estella, en espíritu si no en sangre. Encendían las velas y cantaban feliz cumpleaños a la mujer que había pasado 80 años invisible antes de ser vista finalmente y hermosamente. Contaban historias sobre ella, sobre cómo le enseñó a tejer a Emerald, sobre sus chistes terribles, sobre sus increíbles galletas con chispas de chocolate,
sobre cómo había comprendido la soledad porque la había vivido y había elegido luchar contra ella de todos modos. Y cada vez, sin falta, Henry miraba esa mesa de picnic y recordaba la decisión más importante que había tomado en su vida. Diciendo que sí cuando su hija de 7 años le preguntó si podían desearle feliz cumpleaños a un extraño. Porque fue entonces cuando aprendió que presentarse importa. Que elegir a las personas importa. Que la familia no se trata de sangre ni de obligación, sino de estar ahí consistentemente, persistentemente, amorosamente hasta que lo invisible se vuelve visible, hasta que los extraños se convierten en familia, hasta que la soledad se convierte en unión. Stella Godfrey vivió 90 años. 80 de ellos son invisibles. Pero esos últimos 10, ella fue vista. Ella fue elegida. Ella era amada. Y eso hizo toda la diferencia. Si esta historia te conmovió, no te la guardes para ti. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Pulsa el botón me gusta si crees en el poder de aparecer. Suscríbete a nuestras historias para recibir más historias que nos recuerdan porque la conexión humana es importante. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para importar. Nunca es demasiado tarde para ser visto. Nunca es demasiado tarde para elegir una familia. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima historia.